El martes 19 de julio del 2022 comienza, se inicia, despierta con CDN. Y una información histórica, de tipo histórico, Catherine. Sí, diga. Hoy es el aniversario 43 del triunfo del Frente Sandinista para la Liberación Nacional en Nicaragua. Ya usted sabe. El FSLN. Decía una señora que trabajaba en mi casa, gran cosa. Y bueno, hoy se puede decir gran cosa, pero en el 79 fue un acontecimiento, un hito histórico. Claro. La lucha de Nicaragua sin Somoza. Bueno, ¿qué decir? Eso era una historia sola, Nelson. Sí, pero ¿qué decir? Que la unos mayoría de las 7, revoluciones... 8 años hacia acá se ha visto empañada. Digo, los sandinistas dicen que el actual presidente ya no corresponde a ellos. Sí, claro, después siempre desmarcaron. siempre llegue, después de que vuelven el país un desastre, siempre llegue. No, bueno, ese ya no es de lo nuestro. No se sabe dónde está la esencia de Sandino, de Amador, de esos ideales de aquel entonces. Incluso yo estaba haciendo una sumatoria elemental de los 12 sandinistas, los grupos fundadores. ¿Cuántos quedan ahí? Mucho menos de la mitad. Y hay casos emblemáticos como el del Dora María Telles, que está presa ahora. Le cantaron, ¿cuánto? 8, 10 años. Por opinar nada más. Esa fue la comandante 2 de aquel famoso asalto del comandante 0, Edén Pastora. Bueno, Sergio Ramírez, bueno, simplemente lo recuerdo, 43 años del triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua. Quiero... En aquel año, en aquella época fue un ejemplo para el mundo, Nelson. Sí. No, pero... Mira, nada más hay que voltear. Hoy ya no es nada. Nada más hay que voltear la mirada. Normalmente los países que proponen estas revoluciones, casi siempre vienen llenas, cargadas de emotividad, de la ideología, de mucha página para la izquierda, supuestamente, aunque aquí Nelson tiene una teoría sobre el manualismo. Pero por lo general el asunto de las revoluciones vale la pena explorarlo décadas después. Voltee hoy la mirada hacia Nicaragua, voltee hoy la mirada hacia Cuba, voltee hoy la mirada hacia Venezuela. ¿Qué hay después del grito de la revolución? Miseria, hambre, ausencia casi absoluta de libertad. Eso es parte de la receta. Digo, Catherine, yo dije que iba a hacer una mención histórica, nada más el aniversario. No, te lo advertí. Y yo sentí que hubo una advertencia. Sí, yo se lo advertí porque simplemente 43 años. Es que mira, hace calor hasta dentro del estudio. Eso es un proceso que hay que verlo, incluso del 79 al 90. Sí. Recuerda que en el 90 lo desalojaron, la Chamorro. Fue un proceso muy complejo. Ahí no se dejó hacer esa revolución. Acuérdense, Irán contra los Estados Unidos. Fue en guerra permanente, pero ese es un proceso que toma y deje. Yo saludo a algunos dominicanos que en estos días viajaron a Costa Rica, una marcha de Costa Rica a la frontera con Nicaragua, arriba, pidiendo la libertad de Dora María Telles, acompañando a una comisión, porque en Nicaragua ahora ni la comisión investigadora puede estar. Nadie. Pero ni modo. El hermoso proceso, César Augusto Sandino, Carlos Fonseca Amador, ahí que viene la idea originaria. ¿Y Nicaragua sin Somoza o sin Somoza? Ya ni se habla de Nicaragua. Ya internacionalmente ya ni siquiera se pone a Nicaragua como referencia para hablar de los estados donde las revoluciones han dejado de funcionar. Se habla más de otros países, pero inclusive los analistas internacionales que viven hablando de lo mismo ya no mencionan tampoco a Nicaragua. Sí. Bueno, que me perdonen algunos amigos que no entienden que ya no es lo mismo. Mira, una pincelada, un tema cuasi personal. El señor Pedro María Hernández está en la emergencia del Mocoso Cuello. ¿Quién es Pedro María Hernández? Es el padre de la esposa de mi hijo mayor, o sea que es el abuelo materno de los nietos. De Montserrat. Sí, de Montserrat, de Diego y Elian. El señor sufrió una caída en Asua hace varias semanas. Lo trajeron el domingo porque parece que tiene algunos daños cerebrales. Entonces, los familiares cercanos me dijeron anoche que él tiene 3 días en una camilla en la emergencia del Mocoso Cuello. Wow. 3 días. Claro que no hay cama, que no hay habitaciones. La pretensión no es que desalojen a alguien de una habitación, sino en la precaria condición. Ellos dicen que ellos tienen que salir a comprar los medicamentos.
tiene que salir a comprar los suministros, guantes, sondas, y ahí está el señor en una camilla. Yo voy a ver cómo puedo intervenir hoy, Mario Lama, ¿qué está ahí? Mario Lama. Pero el señor está allí, llegó de Aso la madrugada del domingo de emergencia y está ahí mismo, en una camilla en emergencia con los familiares. Pero de modo, ahí está el caso que, digo, personal. Me imagino que en situaciones similares hay mucha gente. Y ahí está Pedro María Hernández, el abuelo de Monse, materno de Monse, de Diego y de Elian. Ahí anda tirado en una cama. Y esa es la realidad. Esa es la realidad, Nelson, de miles de dominicanos que tienen que acudir a las salas de emergencia de los centros de salud. Los hospitales siguen siendo una tarea pendiente de esta administración, de las anteriores. Se hacen esfuerzos, pero a veces se queda en el camino, ¿no? Yo hace algunas semanas tuve la oportunidad de estar en el Angelita y aunque hay... El Robert Reed Cabral. Sí, el Robert Reed Cabral. Sí. Ese hospital infantil, bueno, tratando en la medida de lo posible de sopesar y de ayudar, atendieron finalmente a la niña con la que yo me encontraba. Pero es difícil lo que se ve allí. Muchos médicos jóvenes dando atenciones, algunos, tengo que decir no todos, la minoría, con una ausencia de sensibilidad. Eso sí lo pude advertir en el hospital el Robert Reed Cabral. Sí, y me dolió porque es ese tratamiento con una madre que llega desesperada. Una madre que llega a una sala de emergencia, a un hospital con su hijo, no va por gusto, va por desesperación. Ya cuando acuden a un hospital. Entonces, insisto, esto fue la minoría, pero esa minoría debe ser tratada, abordada como se quiera. A la dama con la que yo me encontraba, la trataron de una manera indigna, absolutamente, cosa que yo resentí y después lo conversé con una persona que se encontraba en el lugar. Hay cosas que se generan en las salas de emergencia producto del estrés, a veces son demasiados pacientes en un lugar muy pequeño, aunque, ojo, el hospital Robert Reed Cabral es grandísimo, pero las salas que están dispuestas para la atención de emergencia a veces concentran a un grupo importante de menores de edad con sus familias, etcétera. Uno puede atribuir esto al estrés propio de las salas de emergencia, pero vale la pena recordarle a nuestros médicos que esa atención, esa empatía no se pierda. Así que bueno, aprovechando el comentario de que hace Nelson, hago la salvedad de lo que vi con mis ojos ahí en el hospital Robert Reed Cabral hace algunas semanas. Saludos a los buenos médicos y a las buenas enfermeras, que son la mayoría. Miren, hay una estadística que no quiero que pasemos por alto el día de hoy y es algo que está publicado en las páginas de la Procuraduría General de la República. Son las estadísticas de los feminicidios en lo que va de año. 43 mujeres han caído a manos de parejas o exparejas o de personas que han tenido alguna vinculación sentimental con ellas. Todos los años hablamos de esto, todos los años lo mencionamos. No esperemos a que llegue noviembre para el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, entonces dar un discurso bonito. No hay que esperar a un día emblemático para hablar de la lucha contra los feminicidios. Hay que trabajar, ahora que estamos hablando de empezar un nuevo año escolar, de cuál es la currícula en cuanto a educación en paz, a la disminución de la violencia desde la educación, a la formación que necesitan tener nuestros niños en una convivencia sana, en un crecimiento emocional digno. ¿Qué de todo eso se está incluyendo en materia educativa? Tal vez necesitamos trabajar con esta nueva generación para ver si dentro de 10, 15 años podemos estar hablando de niños emocionalmente sanos, de adolescentes emocionalmente sanos, que serán los hombres y las mujeres que van a manejar una sociedad más sana más adelante. 43 mujeres caídas en apenas 6 meses y 18 días específicamente. Creo que son cifras a las que tenemos que ponerles atención. Muy bien, vamos a entrar en la cotidianidad del programa. Ayer el Papa Francisco, recuerden que yo mencionaba el Congreso Mundial de las Telecomunicaciones de 2017 a propósito de las noticias negativas. Decía el Papa en aquella ocasión en un mensaje que el mundo es más una crónica séptica. Pues bien,
Se está celebrando el Congreso Mundial de las Telecomunicaciones o de las Comunicaciones este año en Seúl. El Papa envió un mensaje ayer centrado en la noticia falsa, centrada en las malas noticias y pidiéndole a la juventud que desarrollen un sentido crítico en la lectura al leer. Me simpatiza mucho el Papa Francisco, ya yo sé que él está en la postrimería de su papado, eso es normal, pero creo que América Latina ha dado un buen Papa. Bueno, vamos con los titulares. Ambiguo Papa para mí a veces, pero nada, vamos. Este martes en Despierta con CDN recibimos a los abogados constitucionalistas Nacef Perdomo y Cristóbal Rodríguez. Con ellos analizamos la ley de extinción de dominio. Además, recibimos a Estíbaliz González Tejada, director general de Seguros de Personas de Seguros Reservas, para hablar de Just Control. Recuperar el Osama es prioridad según el ministro de Medio Ambiente. Una ola de calor, sequía e incendios castigan países de Europa. Este proyecto, como está concebido, es para meter cuco desde el gobierno. Vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo advierte que harán defensa férrea a ley de extinción de dominio. Presidente Abinader pone en marcha iniciativa de asistencia social, bono de apoyo familiar. Investigaciones del Ministerio Público en caso Medusa se extendieron hasta 2013 y 2014, cuando parte de los imputados laboraban en el CIRD. Les tenemos los detalles. Hay que amanecer informado y las portadas de CDN y El Caribe nos la presenta Susan Castaño. Susan, buenos días. Los buenos días para ti, Yulisa, Catherine, Don Nelson y por supuesto para toda nuestra audiencia que sintoniza como cada día con nosotros a través de Despierta con CDN. Entremos en materia informativa de inmediato a través de la portada del periódico de casa El Caribe y CDN Digital. Iniciamos con El Impreso, hablando precisamente del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien sostuvo que el rescate y protección de los ríos Osama e Isabela son una prioridad para este gobierno. En otra nota, El Caribe nos habla de la emergencia climática que reúne a ministros de la región. El acto inaugural de la 11ª Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Medio Ambiente y Cambio Climático sigue hoy martes llevando como lema Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible. En temas económicos, El Caribe señala que el Banco Central de la República Dominicana explicó que en América Latina las presiones inflacionarias siguen de manera elevada, influenciadas por el alza en los precios internacionales de las materias primas y las distorsiones en cuanto a las cadenas de suministros. Cerramos portada hablando del dominicano Juan Soto, quien superó a su compatriota Julio Rodríguez para conquistar así el título de campeón del Festival de Jonrones, celebrado en el Dodger Stadium de Los Ángeles como parte de las actividades del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas. En contraportada continuamos hablando de informaciones del ámbito deportivo y es que Nelson Cruz fue nombrado gerente general del equipo dominicano que verá acción en el Clásico Mundial 2023 y es que este veterano jugador de los Nacionales de Washington fue anunciado como gerente general por parte de la Federación Dominicana de Béisbol. Pasamos rápidamente a nuestro portal digital www.cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes ocurridas aquí en el país y el mundo, como esa que pueden ver en sus pantallas el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, que aplazó para el próximo miércoles el juicio de fondo que se le sigue a los imputados en el asesinato del abogado Junior Ramírez. En otra nota de CDN Digital, el gobierno lanzó un nuevo programa de asistencia social denominado Tu Familia Va Primero. Con ese busca beneficiar a más de 1 millón de dominicanos y dominicanas con la entrega de un bono único de 1.500 pesos. Y finalmente, en las principales de CDN Digital, el abogado de Ricky Martin afirmó que el cantante no ha tenido una relación sexual con su sobrino, como según ha difundido en medios internacionales. Así que les invitamos a que visiten nuestro portal digital www.cdn.com.do, además de que adquiera la edición impresa del Caribe de ese martes 19 de julio para que esté enterado y enterada en todo momento. Ha sido todo de mi parte, retorno con ustedes. Gracias, Susan. El turno al bate para Jean Suriel y el reporte del clima.
Muchísimas gracias, muy buenos días. Desde ayer han empezado a disminuir las partículas de polvo del Sahara sobre República Dominicana y esto ha permitido que una onda tropical que ya hoy empieza a alejarse de nuestro país pueda aportar núcleos nubosos en República Dominicana. También algunas precipitaciones están en pronóstico en las próximas horas hacia el sureste del país, igualmente hacia la cordillera central esta tarde, hacia el noreste y hacia la zona fronteriza podrían desarrollarse estas precipitaciones moderadas. Tendremos la incursión de los vientos del este-noreste y en ocasiones del este, arrastrando fragmentos nubosos desde el Atlántico hasta el territorio nacional. Un sistema de alta presión también estará controlando nuestra región, pero tendremos polvo del Sahara en el Mar Caribe que estará limitando la formación nubosa y también la posibilidad de que algún sistema atmosférico gane intensidad. Mientras tanto, al este de las Antillas Menores tenemos la onda tropical número 21 que el jueves podría aportar precipitaciones en gran parte del país. Pero veamos el pronóstico extendido para Santo Domingo. Durante los próximos días presenta la posibilidad de algunos chubascos en las próximas horas por los efectos de la onda tropical que se aleja. Mañana el cielo parcialmente nublado y el jueves tendremos una vez más la posibilidad de aguaceros por la nueva onda tropical que se acerca. Santiago de los Caballeros está presentando un panorama similar, posibilidad de algunos chubascos esta tarde, principalmente mañana el cielo parcialmente nublado y el incremento de los aguaceros el jueves. Punta Cana, al este del país, presenta posibilidad para hoy de algunos chubascos dispersos esta tarde, esta noche, mañana con el cielo parcialmente nublado y para el jueves también tendremos la incidencia de la onda tropical al este del país provocando precipitaciones. Estas han sido las informaciones del tiempo. El pronóstico extendido hasta la hermana República de Punta Cana. A mí me gusta eso. Lo voy a preguntar a Jim por qué él del este coge a Punta Cana. Bueno, debe ser del este a Punta Cana. Del este. Sí. Él escoge a Punta Cana. Ah, escoge. No, debe ser porque tiene aeropuerto. Bueno, ya Radar está funcionando ya. Sí, el de Punta Cana sí. Sí, pero que eso es de la IDAC. Eso no lo puso Punta Cana. Exactamente. Bueno, es de la IDAC. Sí, dejémonos de chisme temprano. Bueno, pronóstico extendido hasta Punta Cana. Amaneció húmeda la gente ciudad de capital. Montecristi que pida, Pero la República Dominicana no llega hasta Punta Cana. Sí, que pongan la gente de Montecristi. Antes tiraban un globo, yo averiguar con Gloria Ceballos, un globo a las 5 de la tarde. Sí. No sé qué era lo que medía y caía por allá. Un globo meteorológico. Exactamente. Bueno. Ayúdanos, Jim, con el globo, a ver. Saludos a la audiencia de Facebook Live. Hoy la capital dominicana amaneció mojada. Díganos ustedes cómo está la situación en cada una de sus provincias y también los que nos ven fuera del país, porque aprovechamos esta plataforma también para saludarlos. Ahí tempranito está Giovanni Collado, quien nos saluda. Dice, ¿cómo pueden pastores y ciudadanos de renombre apoyar esa vaqueza, estos rufianes del caso Medusa y otros casos? Saludos, Giovanni. Un abrazo. Delio Samuel Marmolejos está con nosotros. Gracias, Delio. También Rosalía Minaya. Dios les bendiga. Amén. Que así sea. Belkis Mercado. Feliz día desde Santiago. Quiero felicitar a mi hijo Ray Antonio, quien está de cumpleaños. Felicidades. Ray, un abrazo para ti. Rafael Castro dice buenos días a los tres. A ver. Catherine, dile a Yulisa que los feminicidios no se resuelven con teorías, sino con medidas en los barrios, que los padres se enseñen a los hijos cómo compartir sin hacer daño. Precisamente de eso estamos hablando, de educación. No hay manera de enseñar a los niños a compartir sin violencia, sin educación, en la casa, en la escuela y en todas partes. Pero si tú tienes una mejor idea que esa, entonces mándanosla. Exacto. Carlos García está con nosotros también tempranito en la mañana. Dice, buenos días, amaneció lloviendo mucho en las alturas de las montañas Casabito. El clima está súper frío, qué sabroso. Dilenia Liriano, dice Nelson, eso ha sido toda la vida en los hospitales. Eso es lo que estamos hablando. Así que es una tarea no resuelta. No, pues en los cheques, eso todavía no va. Yo le critiqué, cuando el gobierno cumplió 100 días, lanzó una campaña con varios errores. Uno decía, ahora ya la justicia es independiente. Yo decía, no, ustedes no pueden hablar de justicia del Ministerio Público, corrigieron. Claro. Y había uno que decía, ya la salud es para todos. Es de todos. Eso fue a los 100 días. Bueno. Juan Carlos Gómez está con nosotros, dice muy buenos días a todos desde París. Tengo 3 semanas que no me mencionan, estoy celoso. ¿Cómo así, Juan Carlos? Aquí estás, si yo te veo te saludo, tenlo por seguro. Héctor Franco dice, es triste ver cómo el conceptualizador juega a la amnesia selectiva, a la oligofrenia inducida tanto por él como su partido, donde él fue presidente. Bueno, él se refiere a Leonel Fernández, en los que él gobernó 12 años. Raven Cosme dice, desde la Hidalga de los 30 caballeros tenemos el transporte público más... ¿Tú vas a seguir?
¿Con qué es el más organizado, Rey? No estamos de acuerdo. Un abrazo. Dice que hay lluvias esporádicas en la ciudad corazón. Pedro Pablo Dionisio Acosta nos saluda. Comenta Isabel que también está lloviendo allá en la ciudad corazón, en Santiago. Excelente día para ustedes. Manda Pedro Cepeda, David Rodríguez también activo. Antonio Acevedo, wow, cuánta gente. Qué bueno que estén por allí. A ver. Comenta Felipe Padilla. A ver, sobre un tema que vamos a analizar un poquito más adelante. Buenos días, comienza ya la política del dar para caer bien con un bono más para los pobres. Por ahí preguntan en las redes sociales, ¿y la clase media para cuándo? Son las 7:27 de la mañana, pasamos balance de las informaciones más importantes en el interior del país. 3 jóvenes hirieron a otro en medio de un atraco para despojarlo de su celular en un hecho ocurrido en el sector La Mina del distrito municipal de Hato del Yaque, en Santiago. La víctima narró que lo atacaron con una escopeta, rompiéndole una pierna y dándole un contundente golpe en la cabeza. La Fiscalía de Santiago y la Defensa Civil actuarán en conjunto para cerrar las piscinas que no tengan los equipos básicos de salvavidas y primeros auxilios. El subdirector nacional de la Defensa Civil, Francisco Arias, explicó que continuarán realizando las evaluaciones de todas las piscinas, atendiendo a la Ley 257 de proteger vidas y propiedades. Residentes en la comunidad de Arroyo Hondo, en La Vega, quemaron neumáticos y lanzaron escombros a las calles en protesta para llamar la atención de las autoridades, ya que dicen estar cansados de las promesas incumplidas de construcción de obras, entre ellas la carretera principal. Miembros de la Junta de Desarrollo Comunitario de Los Arroces en Bonao, junto con integrantes del sector educativo, realizaron un encuentro con el senador Héctor Acosta, donde le externaron los problemas relacionados con la falta de aulas, así como también la terminación de un centro educativo que tiene 7 años en abandono. Humberto Adames, CDN. Habrá que ver qué le pasa a la fuerza del pueblo, porque oí discurso el fin de semana de catástrofe. Incluso gente moderada como Radamés Jiménez dijo que aquí no se arma un corredor, él corre. Él no fue el término, él empleó otra palabra. Dijo porque la gente está esperando que Leonel llegue en el 24. Pero en esa onda, de ese discurso catastrofista, anda también el vocero de los diputados, el buen amigo de esta casa, Rubén Maldonado. Advirtió que su bloque de partido hará una oposición rabiosa. ¿Y qué es una oposición rabiosa? Eso es botando fuego. Bueno, ni modo. Se refiere a la ley de extinción de dominio, que a juicio del oficialismo se trata del temor que tiene la oposición política, en especial el PLD, a que esa ley se apruebe. Yarilis Calcaño nos amplía el rabioso comentario de Rubén Maldonado. Este proyecto, como está concebido, es para meter cuco desde el gobierno. Es el parecer que tiene el partido Fuerza del Pueblo sobre el conflictivo proyecto de ley. Este proyecto quiere decir, señoras y señores, que la casa que ustedes tienen, que el carro que ustedes tienen, que la finquita que ustedes tienen, que el solar que ustedes tienen, ya no es de ustedes. Ya un fiscal cualquiera se puede tomar la demanda y quitárselo cuando lo quiera, cuando vengan ganas. Eso es mentira, porque nosotros tenemos la ley de lavado, que es peor. La ley de lavado te mete preso y te quita los bienes. ¿Y cuándo ustedes han visto que aquí se ha chantajeado a alguien y se ha usado para hacer daño? Con el conteo regresivo de una legislatura que casi termina, la Cámara de Diputados se abocará a conocer la pieza en medio de un ambiente caracterizado por las confrontaciones y divergencias. Un proyecto que está contemplado para traer un régimen de consecuencia y evitar que aquí se sigan haciendo multimillonarios personas con los erarios públicos inclusive, pero también de manera ilícita. El tema de la retrospectividad que permitiría perseguir los ilícitos del pasado y el carácter orgánico o no de la pieza son los puntos donde se han centrado las diferencias. Vamos a plantear nuestra posición en el hemiciclo. Entendemos que es necesario el proyecto, pero hay algunos aspectos que deben alinearse con la Constitución Dominicana. En caso de que los diputados den a la ley el mismo tratamiento recibido en el Senado, contarían con los votos suficientes para pasarla. En caso contrario, se requeriría de las 2/3 partes de los presentes. Yarilis Calcaño, CDN. Bueno,
La ley de extinción de dominio, nosotros se la vamos a ampliar en un ratito, porque tenemos aquí a Nacef Perdomo y a Vamos a Cristóbal tener tela para Rodríguez. cortar allí. Se lo vamos a analizar todo juntos. Yo de verdad creo que la gente tiene que tomarse el tiempo para analizar esa ley. Yo creo que los dominicanos, todo el que trabaja, el que tiene la necesidad de tener un futuro, un patrimonio, el que trabaja para comprar su casa, tener un carro, vivir o tiene la aspiración al menos de vivir de una mejor forma, o si ya lo tiene o lo vive o lo hace de esa manera, tiene que leerse el proyecto que se va a aprobar de la ley de extinción de dominio y que ya se ha aprobado en el Senado. Yo simplemente me voy a limitar a decir eso. Hay hechos que son fácticos, y es que no se hizo caso a la carta de la Asociación de Bancos que hablaba de la violación al derecho de los adquirientes de buena fe, que no se hizo caso a las recomendaciones de la Procuradora General de la República, y uno dice, bueno, pero si para la aprobación de una ley que quien en una supuesta violación a la misma tiene que perseguirlo el Ministerio Público y las recomendaciones del mismo Ministerio Público no se toman en cuenta, pues quizás hay algo que revisar. Hay puntos dentro de esa ley a las que yo creo que sí hay que prestarle atención, y hay que prestarle una atención objetiva. Sáquenle la politiquería, no la política, porque la política tiene que ver con esta ley, pero la politiquería hay que sacársela, y tenemos que ver esta ley de una manera equilibrada, porque ciertamente el país necesita una ley de extinción de dominio, pero la pregunta ¿es esta la ley de extinción de dominio que necesitamos? Ahorita nosotros les tenemos un plato fuerte con Nacef Perdomo y con Cristóbal Rodríguez, y a ellos les vamos a hacer 1.500 preguntas, como los 1.500 pesos del bono que le van a dar a la gente, del bono de apoyo familiar, que el presidente Abinader ha puesto en marcha en una iniciativa de asistencia social el día de ayer. Asimismo, bono de apoyo familiar con el que serán beneficiadas 1 millón de familias pertenecientes a 15 provincias con un monto de 1.500 pesos cada una. Les vamos a contar más detalles en la historia de nuestro compañero Rafael Lara. El bono está dirigido a personas que no están incluidas en los programas de asistencia social del gobierno dominicano. El lanzamiento de la iniciativa se realizó en el Distrito Municipal de San Luis, provincia Santo Domingo, pero a partir del 1 de agosto será extendido a 15 provincias más. Este bono que hoy lanzamos busca mitigar y contrarrestar en parte los efectos de la crisis postpandémica y el incremento general de precios a nivel mundial. Esto lo haremos mediante una compensación económica especial a 1 millón de hogares. Algunas personas agradecieron la ayuda del gobierno, mientras que otros que no recibieron el cheque este lunes expresaron su descontento. Bueno, yo lo veo muy bien porque por lo menos uno se ayuda, le sirve a uno para algo, para uno por lo menos resolver cualquier cosita. Bueno, yo compro con esto 2 pollos, ¿y qué más? Y alguna lechita ya. Dejé mis 2 niños donde una vecina y mire, no pude resolver nada, tengo que volver. Ya que yo estoy desde las 3 de la tarde aquí, soy el 300, la persona que está atrás de mí ya la atendieron, entonces ahora me dicen que yo vengo mañana, yo tengo que ir para la universidad mañana, yo no puedo. Quienes reciben el bono son personas en condición de pobreza, seleccionados mediante el Sistema Único de Beneficiarios SUBEN. Rafael Lara, CDN. Pero esa estudiante universitaria imagino que no está en pobreza extrema. El programa es un pago único y en cheque. Hay una salsa del gran combo que dice no me pague con cheque. Pero ahí está este programa, uno se quedó esperando mayores detalles. Son 1.500 familias con un pago único. Un millón, sí, exactamente. Con 1.500 pesos. 1 millón con 1.500 pesos en un pago único, o sea que le dan esa ayudita. La señora se quedó corta, dijo que 2 pollos y algo más, no, con 1.500 da para más de 2 pollos, ese tipo de cosas. No, está bien que en algunos sitios te da 100, pero tampoco. No, le da como para 15 pollos. Le da como para 15 pollos. Sí. Bueno, el asunto es que habrá que ver de dónde van a sacar a ese millón de familias pobres, porque se supone que no la abarcan los programas sociales del gobierno. Exacto. Es decir, que hay pobres sueltos por ahí
en cantidades millonarias. Exacto. Que no tienen ayuda y que el gobierno le da su manita. Por eso creo que precisaba una mayor explicación, aunque se dijo que los datos se sacan de la base del SIUBEN. Y me imagino que van a la pobreza extrema, pero los que están en el acto ahí no están en pobreza extrema. Otro subsidio más del gobierno, no sé cuál es el criterio para 15 provincias. Recuerden que comentábamos a finales de la semana pasada que más del 7% del presupuesto de este año el gobierno lo ha destinado a subsidiar. Es una manera de paliar la situación, es una manera de acudir hacia los sectores más vulnerables, esa es la idea, y ojalá que sea una manera lo más transparente posible. Pero me llama la atención de cuántos pobres sueltos andan en este país, si es que está aumentando la pobreza. Y llamo la atención también del gobierno. Creo que ya a esta altura del mes de julio se precisa del presupuesto complementario, porque el gobierno está incurriendo en una serie de subsidios multimillonarios, incluyendo el de los combustibles. Está pagando un barril de petróleo. Bueno, hoy está ligero, hoy está 97 con tanto, pero eso es $35 más que lo que está contemplado en el presupuesto. Imagínense cuál es la situación. Pero el gobierno tiene su esquema de trabajo, su esquema de lucha contra la pobreza, y hay 1 millón de pobres que andaban sueltos volando, imaginamos nosotros, que no están contemplados ni reciben ayuda de ninguno de los programas, que van a recibir un pago único en cheque de 1.500 pesos. Vi que hay como unas estafetas para que la gente no coja mucha lucha cambiando el chequecito. Parece que así se hará en toda la provincia. Se convoca. Bueno, esos pobres fueron convocados los que están ahí. Venga pobre, venga gente a recibir 1.500 pesos. Vale la pena que el gobierno explique más. Lo que vimos ayer fue un acto evidentemente gubernamental, con el tema institucional relativo a Supérate, al Gabinete Social de la Presidencia, pero yo creo que vale la pena que se amplíen explicaciones sobre por qué este millón de personas no están incluidas en los programas, en el resto de los programas que tiene el gobierno. Dicen que van a llegar a todo el país en sus redes sociales, pero no van a llegar a todo el país, son solo 15 provincias. Evidentemente, espero yo que sea así, serán las que tienen mayores dificultades económicas, pero de cualquier manera vamos a ver cómo esto tiene un alcance real. El impacto de 1.500 pesos, por supuesto, para el que no tiene recursos económicos, es algo que, que la gente no va a decir no me lo den. Pero insisto con que el tema del apoyo social, si se queda solamente en eso, si no se traduce en creación de empleo, si no se traduce en empleo, no solamente empleo normal, empleo de calidad, nos va a mantener en esta situación de dificultad. Eso es como yo lo veo. El asunto de los planes sociales, se lo he comentado a Gloria Reyes las veces que la he visto. El desmonte de esos programas sociales. Claro que no se puede hablar de desmonte en momentos de crisis económica, en momentos en que más bien la gente tiene mayor dificultad, pero ir pensando en cómo esa gente sale de los programas sociales de apoyo gubernamental vale la pena. Y de eso casi nunca se habla. Yo poco he visto un acto, no sé Nelson, Yulisa, si ustedes lo han visto, un gran acto. Margarita Cedeño me parece que lo hacía con el tema de las graduaciones, pero eso no quiere decir que dejaran de recibir planes de apoyo social. A mí me gustaría ver un gran acto en donde dijeran 1.000, 2.000, 3.000 personas salieron, no necesitan del apoyo gubernamental, porque ahora resulta que tienen su propia empresa, porque resulta que tienen esto, y ya no necesitan ningún apoyo estatal. Porque mientras sigamos en ese círculo, la gente pues a veces se acostumbra. Y la gente se acostumbra también a lo dado. El pan y el pescado, ¿no? Si se lo damos o si los hacemos que aprendan a pescar. 1.500 pesos no le caen mal a nadie, pero como dice Nelson, es un pago único. Quizás se pueda ver una ampliación o una explicación mayor sobre el alcance de esta política de atención social que ha llevado adelante el gobierno del presidente Abinader. Dicen por aquí la gente que siempre anda de mala fe, sí, que eso da para 12 cervezas grandes y medias. Ay Dios, espérame. 12 cervezas, 120 pesos. Me imagino que va a caer en la cabeza de familia, en la persona más
más responsable. Pero ponga la atención al fondo de lo que dice Catherine y lo que tiene que ser la esencia para luchar contra la pobreza, para salir de la pobreza. El dominicano se ha acostumbrado demasiado a la política del DAO. Sí, durante mucho tiempo. Fíjate que cuando quitaron las ayudas por el impacto del COVID-19, la gente se quejaba de que ya no tenían las ayudas, o sea, la gente se acostumbra rápido a que le den. Yo creo que eso... Vean, vean a los vecinos. Sí, vean lo que ha dicho Catherine, de que ellos hagan también el ejercicio, en el caso del CIUBEN, del Gabinete de Políticas Sociales, de decir al país cuántas personas de los que reciben ayudas han salido realmente de la pobreza, cuántos han graduado los hijos del colegio, cuántos los niños ya no están en problemas de calle, cuántas de esas personas las madres no necesitan por las ayudas tener 2 y 3 trabajos y dejar los niños solos en la casa. Yo creo que eso también es un buen ejercicio, el saldo. ¿Cuál es el saldo material? ¿Cuál es el saldo real de lo que estamos invirtiendo en ayudas económicas o en beneficios sociales para la gente? Yo creo que ese pudiera ser un buen ejercicio, pero además le da fortaleza y credibilidad al programa. Yo sé que la gente está impactada en estos días por el alza de los precios, el alza de los combustibles, que por cierto, si el gobierno dejara de involucrar la cantidad de dinero, la millonada de dinero que invierte para mantener controlado el combustible, o el único producto, creo que tenemos 2 productos donde tenemos control de precio, y el combustible es precisamente un producto controlado. Si al gobierno se le fuera de las manos o simplemente soltara el tema de los subsidios y transparentara el precio del costo de los combustibles sin alterar la fórmula, pues probablemente esto se convertiría en un escenario invivible. Y ellos lo saben y están claros de eso. Y por eso, a pesar de que se ha pasado la barrera que se anunció, y tú hablabas de eso el otro día, Nelson, a pesar de que esa barrera ha pasado del límite que se puso para luego transparentar el precio, pues no se ha soltado. Se ha mantenido ese subsidio, que se ha mantenido también en otras cosas, en el sector eléctrico, y eso impacta a la gente. Pero el tema eléctrico del aumento de los precios ha impactado a la gente también. El pacto eléctrico no era solamente el aumento de los precios cada 3 meses. El pacto eléctrico implicaba muchas otras cosas más. Control de los gastos que hacen las sedes. Ahí hay inclusive unos famosos bonos que se le dan a los administradores de las sedes, que uno se pregunta cómo, si son empresas que no dejan rentabilidad, se están pagando bono por beneficio. Hay cosas que realmente uno no la comprende, pero el pacto eléctrico no es solamente aumento de precio, y todo eso hay que revisarlo y todo eso hay que cumplirlo, porque para decirle a la gente que tiene ese aumento, la gente necesita ver cuál es la previsión en administración y la disminución, la eficientización que nos brinda la inversión que estamos haciendo. Eso es como cuando usted tiene un gobierno corporativo y usted tiene que presentarle a los dueños o inversionistas cuáles son las rentabilidades del dinero que usted le está pidiendo para invertir y de qué manera usted está disminuyendo en los costos o en los gastos internos para que se pueda ver de una forma mejor lo que usted le está sacando nuevamente del bolsillo. Es algo similar y el gobierno lo sabe lo sabe el anterior, pero les ha tocado la papa caliente de la situación internacional, que no la dudamos, de la inflación, de la escasez, del tema de los granos a nivel internacional y de los fertilizantes. Y la sociedad dominicana, sobre todo la clase media, a la que no le dan bono de 1.500 pesos, porque no lo cogería obviamente, pero sí le importa que se mantenga una estabilidad de precio y una estabilidad económica. A la clase media que no le dan nada, se queda mirando cuántos bonos de la cantidad que sea se le dan a los demás, sabiendo que eso va a salir de su bolsillo. Y creo que esto es una manera de mitigar quizás todo ese impacto que ha tenido el gobierno en los últimos días, pero también hay que pensar cuánta gente de verdad está saliendo de la pobreza recibiendo ayudas del Estado. Y esto puede ser un buen ejercicio. Sí, yo creo que es bueno ejercicio, porque no solamente ahora que nosotros vemos 1 millón de pobres, que no sé de dónde salieron. Cuando el programa Quédate en Casa, recuérdense que eran 600, 700 mil familias, y metieron 600 mil familias más, la llevaron a 1.200.000. O sea, que eso cobraban con la cédula. Que en ese momento había 600.000 personas que tenía Margarita por ahí. Lo digo así porque ella
la del programa, y fue la que explicó todo esto, y de inmediato y se subieron, vamos a darle esta ayuda de quédate en casa a toda esa gente que se supone no recibían ninguna ayuda del Estado. Dice que no reciban el programa, el subsidio Aliméntate, por ejemplo. En la cuenta de Twitter del presidente Abinader, él decía que a partir del 1 de agosto la entrega de este bono era a 15 provincias, pero que posteriormente, dice, en una segunda etapa, que no se dice a partir de cuándo es, se va a continuar en todo el país. Se habla de apoyar a las familias dominicanas en los momentos en que está afectando la pospandemia, la crisis económica mundial. En fin, yo creo que, insisto, hay que insistir, no es que nadie esté en contra de que se apoya a los sectores más desfavorecidos. Eso es parte de la tarea, sobre todo de nuestros países, en donde hay una grieta gravísima desde el punto de vista económico y social. Sin embargo, yo voy a insistir en el tema del desmonte, porque es a un grueso también de dominicanos a los que nadie les regala el pan, que tienen que salir a fajarse, a trabajar sin subsidio alguno. El que no tiene tampoco vehículo, el que tiene que agarrar su transporte público para ir a su trabajo, que bueno, que se puede decir, bueno, el transporte no sube porque no sube la gasolina, también tienen un apoyo, es cierto, pero el apoyo directo, ese subsidio directo que están recibiendo sectores desfavorecidos, la clase media quizás no lo tiene, o al menos no lo aprecia, no lo ve directamente. Entonces, para esa clase media es difícil sostener durante tanto tiempo un discurso de hay que dar determinada cantidad de dinero a un grupo importante de personas, a millones de personas, y finalmente uno no sabe si esos dominicanos están dando un salto importante en la lucha contra la pobreza. Ojo, que con el COVID-19 más bien muchos fueron hacia atrás, y eso se ha dicho también. Bueno, hay que transparentar esto de los subsidios. El subsidio a los combustibles, Yulisa, de marzo era por 4 meses y un tope de 16.000 y va por 23.000 millones de pesos. Entonces el gobierno no se va a pasar todos estos meses subsidiando como política única para tratar de controlar la inflación. Claro, hay otras medidas, la tasa de política monetaria, el circulante, todo ese tipo de cosas, pero yo creo que el gobierno debe repensar el tipo de política que está explicando, que es provisional nada más, eso para estos días, y pensar hacia adelante el gobierno. De todos modos, la República Dominicana es uno de los países que va mejor en la región. Por eso el editorial del Caribe dice, vamos bien, a pesar de todo. Muy buen editorial, por cierto. Vamos bien, a pesar de todo. Atención, mira, atención Panamá, Yulisa, que estábamos comentando el tema de los combustibles. En Panamá está en la calle. La gente está en la calle en Panamá, sí, en Perú ni hablar. ¿Sabes cuándo llegó el galón de combustible? Llegó casi a $7 en Panamá. O sea, para que saquen una cuenta, como, bueno, 7 por 5, un poco más, de 350 pesos. Entonces, calculen ustedes allí la dificultad de lo que significaría, no solamente la crisis económica, sino tener malestar social, protesta en la calle. Por eso es que uno entiende que se estén tomando medidas para tratar de contener. Estamos teniendo éxito, ojalá que sea así. Nadie quiere que esto se vaya como, ¿cómo fue que dijo la fuerza del pueblo? ¿Cómo es que dice la fuerza del pueblo? Que es que nadie quiere la catástrofe. O tal vez algunos la quieran para pescar en el río revuelto. No es el caso. Pero eso no es lo correcto. De la mayoría. Panamá, junto con República Dominicana y Costa Rica, eran esta triada ejemplar de toda Latinoamérica donde exhibíamos o exhiben crecimiento, paz social, crecimiento, una inflación controlada, una sociedad en calma. Sin embargo, Panamá en las últimas semanas se ha salido de esa triada, se ha salido de ese triángulo. Inclusive formamos juntos los 3 países este comité para la democracia. El nombre parecía un partido político, pero no lo es. Es como un comité en favor de la democracia en América Latina. Y ahora la situación de Panamá es que tiene protestas, que tiene levantamientos y que la gente está crispada porque la inflación les está golpeando duro. Mientras tanto, en la República Dominicana se le está buscando la vuelta. El gobierno hace todo lo que puede, y eso dicen ellos, no decimos nosotros, para tratar de mantener la situación económica del país y la paz social en un punto controlado. No hay manera de afectar más rápido la paz social que dándole en el estómago y en el bolsillo a la gente. Entiendo que por eso se están tomando estas medidas, los 1.500 pesos, quizás como un golpe de efecto para la gente que está sintiendo pues todas estas alzas, todos estos malestares económicos.
y además el mantener ese control permanente, costosísimo y preocupante de la gasolina. Quizás vendrán otras cosas porque la situación no pinta bien a nivel internacional. Y fíjense, como ya les estamos diciendo, que uno de los 3 países de más calma de América Latina pues ya está intentando perder la calma. Ojalá que se quede ahí, que Panamá vuelva a estar en la tríada de la paz. Se revuelve todo. Pero que esto no se extienda a países como República Dominicana, Costa Rica y otros que aparentemente han encontrado la manera, de la manera que sea, de mantener la cosa controlada, y ojalá que así se quede. Y a propósito de lo que les decíamos hace un ratito sobre la ley de extinción de dominio, todas estas verdades a media y no verdades, lo que dicen que es cierto y que no lo es, y todos los temores que están y que reconocemos los que hemos leído el proyecto de ley, pues les contamos al inicio que hemos traído 2 expertos en materia constitucional justamente para hacerles preguntas, y ustedes pueden escribirnos las suyas también a través de nuestras redes sociales para preguntárselas y para que ustedes tengan la explicación de Nacef Perdomo y de Cristóbal Rodríguez. Buenos días, qué bueno que pudieron estar aquí los dos. Un placer estar con ustedes siempre. Gracias a ustedes por invitarnos. Yo quiero saber, arrancando, si es posible pasarle un balance antes de nosotros entrar en las preguntas internas, en las intrínculas de la ley, a lo que ustedes piensan que hay detrás de aprobar un proyecto como este. La opinión de cada uno. ¿Por qué aprobar un proyecto como este y desconocer la opinión del Ministerio Público o de la Procuradora General, que dice que es un proyecto que se podría utilizar para la extorsión? De la Asociación de Bancos, que dice que es imperante reconocer en esa ley el derecho de los adquirientes de buena fe. Y hay otras instituciones, la de Finjus, por ejemplo. ¿Por qué desconocer todo esto? ¿Por qué aprobar una ley que quizás no hay que ser demasiado directo para entender que podríamos ser inclusivos, participativos y tener un poco más de discusión? Pero ¿por qué aprobarlo con prisa, sin detenernos a escuchar lo que están diciendo voces que también son importantes? Bueno, mira, a mí no me gusta psicoanalizar a la gente, y me parece incomprensible la forma en que se está llevando este proceso, porque no es solamente que se está llevando de manera atropellante, sino que además se está llevando mal a sabiendas de que se está llevando mal, porque se quiere aprobar de una forma que la Constitución dice que no es, porque eso es una ley orgánica, eso está fuera de toda discusión, y el que quiera saberlo solamente tiene que comparar el artículo 112 de la Constitución con el artículo 1 del proyecto. Si sigue leyendo el proyecto va a encontrar más razones, pero en el artículo 1 del proyecto dice que el objetivo de esa ley es crear una jurisdicción, establecer procedimientos judiciales, garantizar, entre comillas, los derechos de los afectados, crear un ministerio público especial. Todas esas cosas individualmente son suficientes para que la ley sea orgánica. Juntas son un argumento absolutamente innegable. Ahora, de la misma manera que yo no voy a tratar de entender las razones por las cuales, no voy a especular sobre eso, por las cuales están haciéndolo así, sí te puedo decir que el problema es que si eso se discute abiertamente con el proyecto como existe, no pasa, porque la defensa del proyecto se ha basado en 2 cosas. Uno, en insultar a los críticos, y la otra en hablar generalidades, porque cualquier ciudadano que tome el proyecto en sus manos sin necesidad de ser abogado se va a dar cuenta de las cosas que tiene, que son violadoras de sus derechos, porque hay asuntos ahí que son de espanto, de absoluto espanto. Y una ley de esa importancia, por eso que el constituyente estableció la categoría de leyes orgánicas, que tiene que aprobarse con una mayoría especial para que se tenga que discutir más. Pero una ley de esa importancia, con esos contenidos, no pasaría en este país. Ya en República Dominicana, a pesar de lo que cree alguna gente, es un país, es una sociedad que ya no es tan tolerante con las imposiciones. Y bueno, discutir eso implicaría cambiarlo profundamente, y eso sí parece que no se quiere.
Cristóbal, me gustaría saber, en otros países, ¿cuál es el precedente que se tiene en el manejo de estos casos? Leyes de extinción de dominio hay en otras naciones, evidentemente cada una de ellas tiene su propia carta magna y en eso se podrá diferir. Pero en el caso de la República Dominicana, ¿es posible tener una ley de extinción de dominio? ¿Qué es lo que nos estamos brincando acá? ¿Y qué es lo que se puede mejorar? En el ánimo de contribuir a que si lo que se está proponiendo no es, entonces, ¿qué debe ser? Mira, yo creo que aquí no conozco a nadie, ningún opinador o ninguna opinadora que haya negado la importancia de que el país se dote de una ley de extinción de dominio. Eso no está en discusión. Oposición, gobierno, sociedad civil, todo el mundo considera relevante. ¿Qué es lo que se ha venido criticando? El contenido de un proyecto específico de ley que riñe con la Constitución. Yo quiero decirlo así como con mucha claridad. Todo el sistema económico organizado por la Constitución de la República se erige sobre la propiedad privada. O sea, la propiedad privada es la quinta esencia del régimen económico organizado por la Constitución Dominicana, que comprende todo el título 11 y una buena parte de los derechos sociales y económicos que están a partir del artículo 50 de la Constitución y que empiezan con el reconocimiento de la libertad de empresa, industria y comercio, sigue con el derecho de propiedad. Es decir, entonces, tú no puedes, lo primero es una ausencia de tacto, una ausencia de mesura en el abordaje de una cuestión tan medular. Porque, te digo, el ordenamiento económico constitucional se basa sobre la propiedad, pero te puedo decir, la propiedad está en el origen mismo de las constituciones modernas. Claro. Es decir, las constituciones modernas fueron diseñadas, talladas a la altura de las necesidades de la protección de la propiedad, porque era la esencia del régimen económico emergente en ese momento, que eran las sociedades burguesas de finales del siglo XVII y del siglo XVIII. Entonces, eso ha variado en el tiempo, pero la esencia se mantiene en el constitucionalismo actual. Entonces, meterle el diente a la regulación de una cuestión tan sensible amerita tacto, amerita mesura, amerita sangre fría, y eso ha brillado por su ausencia en este proceso. Como decía Nassef, hay muchísimas razones por las que la ley tiene que ser aprobada con un régimen de mayoría orgánica, propio de las leyes orgánicas. Esa ley modifica todo el régimen de presunción de legitimidad que sobre la propiedad establece la ley de registro de la propiedad inmobiliaria en la República Dominicana, la ley 10508, que es una ley orgánica. La Constitución dice que las leyes que modifican disposiciones de las leyes orgánicas tienen que aprobarse con la mayoría propia de las leyes orgánicas, para no repetir lo que ya decía Nassef, que es razón suficiente para que sea aprobada con mayoría de 2/3 partes. Y es como si nadie lo quisiera entender, nadie en el ámbito de quienes están llamados a tomar la decisión, porque todo el mundo desde afuera se lo está advirtiendo. Claro. Sin excepción, todo el mundo desde afuera se lo está advirtiendo. En los últimos días, varios ex jueces del Tribunal Constitucional han llamado la atención sobre el tema. La sociedad civil. Es decir, entonces, no se entiende bien. No se entiende bien la prisa, no se entiende bien la cerrazón a la apertura racional del debate, a la apertura racional del debate, porque al final lo que vamos a tener, y no les gusta que uno lo diga, pero al final lo que vamos a tener es la misma experiencia que tuvimos con el Código Penal. Se aprobó a sabiendas con un fallo en el procedimiento de adopción. Y ese fallo en el procedimiento de adopción hizo que el tribunal en el 2015 dictara una sentencia y 7 años y medio después
no tenemos código penal. Entonces lo que vamos a tener es una ley de extinción de dominio probablemente aprobada con una vacación legislativa para que se creen las condiciones de su entrada en vigor, en el marco de la cual el tribunal habrá de pronunciarse. Y entonces no la vamos a tener. Y sería el desperdicio de una oportunidad. Es decir, los promotores de la ley no se están dando cuenta que están creando la fosa de su propia intención. Están cavando la tumba para enterrar su propia intencionalidad, porque de aprobarla en esos términos no hay forma de que pase un test de constitucionalidad, y no es un artículo que van a declarar inconstitucional, es la totalidad de la ley, porque el vicio de procedimiento en el proceso de adopción de una ley compromete la totalidad de la ley, desde el primer considerando hasta la última disposición transitoria. Eso de que no vamos a tener la ley lo grafica muy bien Miriam Germán en una conferencia en Santiago. Una autoridad como Miriam Germán dijo que eso en todo caso van a llegar 1000 recursos al Constitucional, dice ella. Yo no sé por qué ella habla de 1000. Yo creo que es un hipérbole para decir que eso van a atacarlo. Probablemente sean 1001. No, porque es que, mira, el problema de eso es que a la sociedad le han vendido que es una norma que solamente se le va a aplicar a los corruptos o incluso a algunos corruptos, porque algunos de los promotores de la ley prácticamente señalan con el dedo cuál es la gente que quiere que se le aplique, pero no funciona así. Una ley, después que existe, es para aplicársela a todo el mundo, y es falso, de toda falsedad, que la ley solamente está prevista para los casos de delitos graves. Cuestiones que la ley o el proyecto de ley prevé que pueden dar origen a la extinción de dominio. Violaciones de la propiedad intelectual, lo que ellos llaman enriquecimiento injustificado. No es enriquecimiento ilícito, no es enriquecimiento sin causa, es ahora enriquecimiento injustificado, que no consiste en que sea un enriquecimiento con un origen ilícito, sino que tú no lo puedas explicar. ¿Qué pasa? Y vamos a ser concretos. Por ejemplo, el Código Tributario establece una limitación a la cantidad de años en lo que tú tienes que guardar la factura. Parece que son 10 años, ¿verdad? Pero la ley dice que te pueden perseguir los bienes por enriquecimiento injustificado, o sea que tú no lo puedes aprobar hasta con 20 años de retroactividad. ¿Y qué yo hago con esos 10 años de diferencia entre la factura y el momento en que me someten? ¿Cómo yo lo pruebo? ¿Quién tiene eso? ¿Qué va a pasar con la gente que recibe remesas y no las declara, por ejemplo? O con la gente que tiene su negocito y no declara. ¿Que debiera declarar? Sí. Pero eso no quiere decir que tú debes poderle quitar todos los bienes. Pero además eso está contemplado en la ley tributaria. Claro, porque ese es otro tema. En todas las materias en República Dominicana existen los mecanismos para que el Estado recupere los bienes que son ilícitos. Y que no hay que creerme a mí, es que lo estamos viendo en tiempo real. Ahora mismo, cualquier persona que enciende las noticias, en todas esas materias existe. Sí, escúchame, Nacé, que encontré un argumento de por qué es ordinaria y no orgánica. Es difícil encontrarlo, porque realmente recuperar lo robado, eso es lo que más caracteriza. Pero dijo un juez del Tribunal Constitucional, se amparó en el artículo 51, sí, en el numeral 6, para decir que la Constitución establece la ley de extinción de dominio. Sí. Y menciona el numeral 6 del artículo 51. No es cualquier ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El argumento de ellos en ese sentido es que la Constitución no protege los bienes de origen ilícito. Y es verdad. Pero entonces tú me estás diciendo que tú vas a empezar el procedimiento con la premisa de que los bienes son ilícitos. Exacto. Es decir, todos los bienes en República Dominicana son ilícitos hasta que tú demuestres lo contrario. Y eso no puede ser así. Por ejemplo, ¿para qué tenemos registro inmobiliario? Ahora, bueno, en este momento, antes de la ley, tú vas al registro inmobiliario y dependiendo de lo que esté ahí, tú sabes cuál es el estado jurídico del inmueble, ¿verdad? Pues con esa ley ya no va a ser así. ¿Por qué? Porque la ley te dice que se persiguen los bienes ilícitos, como si las cosas tuvieran derecho, pero bueno, ¿qué te dice la ley?
que las partes que participan en el procedimiento son el Ministerio Público y el afectado, no el propietario, el afectado. ¿Y quién es el afectado? Según la misma ley, aquella persona que afirma tener derecho sobre un bien. No el O sea que yo tengo mi título. Tú no eres y dueño yo que no, tenga título. claro, yo no soy dueño, porque yo lo que hago es que afirmo. Yo puedo tener mi título con dice el que es tuyo. régimen legal dominicano Claro. y constitucional del sistema de registro. Pero yo no soy dueño. Entonces, ese es el problema con ese argumento, que ese argumento solamente es válido si tú partes de la premisa de que toda la propiedad en República Dominicana es ilícita. Y eso no puede ser así por una razón muy sencilla. Primero, porque la Constitución establece una presunción de que la propiedad es lícita. Para eso está el debido proceso, para que te prueben lo contrario. Pero además, un sistema, como dijo Cristóbal, el sistema de mercado, la propiedad privada, el intercambio de bienes y servicios es la base de la economía social de mercado que hay en República Dominicana, ¿verdad? Eso solamente puede operar sobre la base de la presunción de buena fe. Porque vamos a empezar a asumir que hay mala fe en toda la propiedad, entonces nadie te compra. Claro. Y el costo de transacción va a ser enorme. Todo el que compra un apartamento ahora y cumple con lo que tiene que cumplir, sabe lo difícil que es conseguir el préstamo, porque el banco todo te lo pide. Un momento en ese punto. La ley de extinción de dominio pone encima del comprador una operación que se supone que debe descansar sobre el Estado, y es la operación de la investigación o la facultad de la investigación. Sí. ¿Cómo tú, Catherine, Nelson o yo, que vayamos a comprar un carro, una casa o lo que sea, cómo podemos tener la facultad de investigar hasta 10, 20 años hacia atrás cuáles han sido las operaciones económicas de una persona a quien le vayamos a comprar? ¿Cómo yo puedo saber, si yo no trabajo en el DNI, no trabajo en la Procuraduría y no trabajo en un banco o en la asociación de bancos, o cualquiera de nosotros que no tengamos esa profesión, cómo podemos investigar el pasado de una persona a quien uno intenta comprarle algo? Mira, yo quiero, antes de responder tu pregunta, retomar la inquietud de Nelson con el artículo 51. Es que es peor que eso, Nelson. Es que lo que determina si una ley es orgánica o no tiene que ver con el sustento constitucional de la materia que regula. Es decir, el Código de Procedimiento Penal es una ley orgánica, sí. El Código Penal es una ley orgánica, sí. ¿Y qué es lo que regula el Código Penal? Hechos criminales, la prevención de la comisión de hechos criminales. ¿Por qué es orgánica? Porque en la persecución de hechos criminales se ponen en juego procedimientos que pueden ser coactivos de los derechos de las personas. Bueno, pues eso es lo mismo que pasa aquí. En relación a la inquietud de Yulisa, mira lo que establece la ley. O sea, ¿cómo tú pruebas la propiedad de un determinado bien en el régimen jurídico vigente actualmente en el país? Tú vas a comprar un inmueble, un solar, y lo que te exige la ley es que tú tengas el título, o que la persona que te lo vende tenga el título. El banco, para darte el préstamo, te pide una certificación de que ese inmueble está al día en el pago de sus obligaciones tributarias, una certificación de no gravamen, un acta de la asamblea debidamente registrada en la Cámara de Comercio, donde conste que la persona que te está vendiendo la propiedad está facultada legalmente para eso. Entonces, pero además de todo eso, entonces el proyecto aprobado por el Senado primero te dice que hay una presunción de buena fe y que el adquiriente de buena fe no tiene problema. Pero cuando te define la buena fe, te dice que la buena fe, para configurarse, exige, entre otras cosas, que el comprador o el detentador del bien realice un estudio sobre la titularidad de la propiedad. No te dice cuál es el alcance de ese estudio, cuál es el contenido mínimo que debe tener ese estudio para acreditar tu buena fe. Por tanto,
el momento en el que se va a saber si el estudio que dice la ley que tú debes realizar cumple con los requisitos para que tú pruebes tu buena fe, ¿tú sabes quién lo va a decidir? El juez. Y por tanto, la norma real sobre la buena fe va a emanar de cada una de las decisiones judiciales que se dicten en ocasión de los procesos de extinción de dominio que se abran. Yo no me imagino un escenario más descorazonadoramente atroz para la seguridad jurídica en el ordenamiento jurídico de la República Dominicana alrededor del sistema de la propiedad, porque lo que eso implica es la creación de un clima absoluto de inseguridad y de una inversión total de la presunción de legitimidad y de licitud alrededor de la propiedad, que es lo más perturbador, y le estoy diciendo con conciencia de las implicaciones de la palabra, es lo más perturbador que te puedas imaginar para la tranquilidad del negocio sobre bienes y servicios que está activo todos los días en el tráfico comercial en la República Dominicana. Pero no solamente eso, porque hay un asunto, tú no solamente vas a tener que averiguar sobre el que te vendió a ti, sino el que le vendió a él, el que le vendió, el que le vendió a él, el que le vendió, el que le vendió, el que le vendió a él. O sea, es imposible, es un imposible. Y por eso es que la magistrada Miriam Germán, con mucho tino, dijo que ten cuidado, porque eso se puede prestar extorsión. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es el argumento? Ay, que los tribunales no han funcionado, que el Ministerio Público antes era corrupto. Vamos a ver, ¿y entonces quiénes van a aplicar esta ley? Porque así, de la misma manera que en algunos cuerpos castrenses los mejores que te manden para la frontera, los mejores que como fiscal te designen en la comisión o en el Ministerio Público que va a perseguir la extinción de dominio. Esa va a ser la mejor Porque ahí posición. es que se va a guisar. Claro. La manera, o sea, el fiscal o la persona que entre al Ministerio Público con la intención de extorsionar, eso es lo que va a procurar, y lo dice ella, que sabe cómo funciona el sistema, desde la posición de juez y ahora como jefa del Ministerio Público. Entonces, tú no puedes, que es lo que han pretendido, tener una ley mala para que los jueces la apliquen bien. No, la ley tiene que ser buena desde el principio, porque lo que pasa con ese tipo de herramientas es que después que existen nadie la deja sobre la mesa. ¿Y qué pasa? Aquí estamos hablando de si una persona con su negocio lícito le pueden quitar los bienes. Sí pueden, pero hay otro problema. Es que todos los conflictos judiciales se van a canalizar por ahí. ¡Ay! Que hay una partición de bienes en un divorcio que se está complicando o una herencia que se está complicando. Se va a usar esa herramienta. Que no la estén pensando para eso, pero la ley que están aprobando lo permite. Entonces, no, pero es peor, va a ocurrir. No, pero es peor. Los conflictos comerciales se van a ir por ahí. ¿Qué empresa extranjera va a querer invertir en República Dominicana si ya es difícil en la situación que hay ahora? ¿Cuál? Porque no va a tener seguridad de nada. Pero es peor que eso. Es que la propia ley, el propio proyecto dice que se va a aplicar tanto en ocasión de las infracciones al ordenamiento penal en general, no al ordenamiento penal que regula la criminalidad organizada, al ordenamiento penal en general, o a cualquier infracción en cualquier ámbito del ordenamiento. Sí. Eso dice la ley. Entonces, desnaturaliza, yo no sé si con conciencia o no, desnaturaliza el propósito mismo que es el combate de la criminalidad organizada nacional y transnacional. Porque si es por la infracción a cualquier ámbito del ordenamiento jurídico, entonces no es verdad que su propósito es combatir el crimen organizado. Y lo que eso tiene, o lo que eso está llamado a tener como consecuencia, es impredecible. Hay otra cosa en la ley. La ley prevé que el Ministerio Público, un cuerpo especializado que se va a crear en el Ministerio Público, es el responsable de investigar
y de perseguir la restitución de los bienes que hayan sido el resultado de hechos ilícitos. Y esos bienes pueden ir a manos del Estado o de sus legítimos propietarios. Es decir, lo que eso significa es que el Ministerio Público puede actuar en defensa de bienes de personas privadas, de bienes cuyos destinatarios finales van a ser personas privadas. Eso es incompatible con el artículo 169 de la Constitución, según el cual el Ministerio Público actúa sí y solo sí en defensa del interés general. Representa al Estado y a la sociedad en los procesos penales donde el interés general, el interés de la sociedad está afectado. No actúa en defensa de personas privadas, no actúa para garantizar la restitución de bienes a titulares privados, no. Y eso que dice Cristóbal conecta con algo que mencionamos ahorita. Recuerde que la ley dice que hay dos tipos de intervinientes en el proceso: el Ministerio Público y el afectado. Y como dice Cristóbal, si hay un legítimo propietario, entre comillas, que esa propiedad la va a decidir, ya no va a ser el juez inmobiliario, ya no va a ser el juez civil, va a ser el juez de la extinción de dominio. Dicen que no regula la propiedad, pero el juez de extinción de dominio va a ser el que va a decidir quién es el propietario. Pero además, en el proceso intervienen el Ministerio Público y el afectado o los afectados. Entonces, yo con mi título de propiedad, y Cristóbal, que consiguió que el Ministerio Público le echara una mano en eso, que no tiene un título de propiedad, entramos en el proceso en igualdad de condiciones. Es decir, mi título de propiedad va a ser papel mojado. Claro. Entonces, un pedazo de papel. Claro, y ese es el problema. Tiene que haber una ley de extinción de dominio. Hay muchos casos en los cuales una persona condenada afuera, que República Dominicana extraditó, claro que sí. Una persona que huye para evitar la acción de la justicia, claro que sí. Bienes abandonados, claro que sí. Pablo Escobar, que lo matan Sí. en un techo de una casa en Medellín. Por eso les decía que cuál es la ley que ¿qué hacemos con los bienes de Pablo Escobar? Eso puede ser, pero no pueden tratarnos a todos como a Pablo Escobar. Cristóbal, Nacef, ustedes son abogados, ambos especialistas en materia constitucional. ¿Hay acuerdo en la comunidad jurídica sobre esta ley? ¿A ustedes les han llamado? Porque a uno le cuesta pensar que esto se está llevando a cabo en el Congreso de la República, en un Senado, en un gobierno que se dice que escucha a la población, que va hacia atrás cuando se equivoca, que es amplio, que es transparente, que es el gobierno para cambiar las cosas. Mira, a uno le cuesta pensar que ustedes no los están escuchando. Es muy penoso lo que te voy a decir. Hace unos 10 días, 2 semanas, uno de los promotores de la ley, uno de los senadores, estaba en un programa de radio, en otra empresa. Y le preguntaron que si no habían recibido, y entonces alguien le dijo, y voy a decirlo responsablemente, pero Eduardo Jorge dijo que le mandó un informe, yo lo he visto, bien detallado, con objeciones constitucionales a la ley. La respuesta de él fue reírse y decir, bueno, que uno no tiene que estar de acuerdo con todo el mundo. ¿Ustedes se enteraron de ese informe? Wow. No. Quien haya ido y le haya entregado un informe al Senado en estas condiciones, nadie lo sabe. Ustedes no lo saben, yo lo sé porque Eduardo es amigo mío, pero nadie lo sabe. Si este debate no se hubiera hecho público, nadie supiera de esas objeciones. Entonces, en una democracia no le corresponde al Estado canalizar y decidir por dónde se canalizan las críticas a sus iniciativas. Para eso está la libertad de expresión. Entonces, la respuesta a eso es, concreta tu pregunta, han oído, pero no han escuchado. Y prueba de que no se ha escuchado es que esto está ocurriendo de la manera que está ocurriendo. Bueno, esta misma semana Ángel se pronunció en la misma línea de preocupación, pero la banca múltiple fue la semana pasada donde Pacheco, inteligentemente, porque ya se sabía lo que iba a pasar en el Senado, y llevó un documento. Y entre las cosas que pide, claro, se hablaba del comprador de MF, dice delimitar tipos penales. Aquí se mencionó a Pablo Escobar, no sé, porque alguna gente dice, eso debe ser ahora en una primera etapa para el crimen organizado, delimitar tipos penales en esta ley. ¿De qué habla la banca múltiple? Mira, la lista de las infracciones que dan pie a los procesos de extinción de dominio, la lista nominal, son 32 tipos, pero yo quiero repetir,
La ley tiene una disposición según la cual cualquier infracción a la ley penal, cualquiera, ese es el término que utiliza, cualquier infracción a la ley penal o a cualquier ámbito del ordenamiento jurídico puede dar pie al inicio de un proceso de extinción de dominio. Y eso lo que significa es que esos 32 tipos que son exuberantes en sí mismos, exorbitantes en sí mismos, pierde sentido. Su sentido. Porque incluso pierde su sentido. Yo insisto, enriquecimiento injustificado, que la ley define como el enriquecimiento que tú no pudieras percibir de lo que aparentemente de tus ingresos normales y que tú no puedes probar, pero ¿probar dónde? Ante el juez de extinción de dominio. Hay un ejercicio muy didáctico que Cristóbal compartió, Nacef, que es sobre el principio de presunción de inocencia. Son casos diferentes porque una cosa aborda lo penal y esto lo de los bienes, pero normalmente el Ministerio Público debe destruir el principio. El que alega un hecho en justicia lo prueba. Claro. Ese es el principio básico desde el origen del derecho. Claro. Todo lo que alega un hecho en justicia lo prueba. Están invirtiendo la carga de la prueba, que es una forma de invertir la presunción de inocencia, que en este caso lo que significa es la presunción de licitud y de legitimidad de la procedencia de los bienes que con título tú tienes. En este caso es presunción Porque de aquí no se está hablando de perseguir bienes sin titularidad. Aquí se está hablando de perseguir bienes titulados, pero que tú tienes que hacer un estudio alrededor de la propiedad de esos bienes. Pero un estudio que no está delimitado, que no se dice de qué tamaño es una ni quién tiene que hacerlo. locura. Es de un nivel de indeterminación que pone en entredicho todo el régimen de la seguridad jurídica. Ahí yo quiero que ustedes se detengan un momento los dos y nos expliquen y le expliquen a la gente el tema del doble proceso. Tus bienes van a ser llevados por un camino y tú como persona vas a ser llevado por un camino distinto, no van a ir nunca a la par, pero el hecho de que tú no hayas sido juzgado y condenado no significa que tus bienes no van a poder ser encaminados también por la vía de la extinción. Mira, Yulisa, porque mira qué es lo que pasa. El argumento de ellos dicen que no, como no te persiguen a ti sino a tus bienes, entonces no están violando tus derechos. Ese es el argumento. Destruyendo. Eso es cuando yo estaba en la secundaria, que veía un grupo de amigos hablando y yo me acercaba y se callaban y me decían, es de ti pero no es contigo. O sea, es la misma lógica. O sea, tú te vas a ver afectado, pero tú no te buscas nada aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira cuáles son las cuestiones prácticas de eso. La gente, por más que intente, siempre termina teniendo un problema con la DGI. Ya sea porque tú reportas una factura en un año y la persona que la recibió lo reporta en el otro, cuestiones así, ¿verdad? Y eso se resuelve habitualmente con la DGI, tú les explicas y ellos... Con tu contable. ¿Qué pasa? Claro, pero ¿qué pasa? Los casos de conflicto administrativo entre la DGI y los ciudadanos se deciden cuando se judicializa en el Tribunal Superior Administrativo. Y en muchas ocasiones el Tribunal Superior Administrativo lo que hace es decir, no dice es que no debe este impuesto, sino dice es que la DGI no siguió el procedimiento adecuado, ¿verdad? Y ahí ya la DGI no te puede cobrar. ¿Qué dice la ley? Que no pueden perseguirse los bienes cuando haya cosas juzgadas, pero define cosas juzgadas para la aplicación de esa ley particular. Tiene que haber identidad de parte, identidad de objeto, identidad de bienes. Pero además tiene que haber habido un tribunal que se haya pronunciado sobre el fondo de esas tres cosas en conjunto en particular. Pero si el Tribunal Superior Administrativo falla diciendo que la DGI violó el procedimiento, no se está pronunciando sobre el fondo. Por lo tanto, la DGI puede perder en el TCA e irte a buscar el dinero por la ley de extinción de dominio. Pero además, en materia penal, vamos a decir, una persona es imputada por corrupción, ¿verdad? ¿Qué puede hacer el Ministerio Público con la ley de extinción de dominio? Abrir los procesos, las investigaciones que son secretas, ir ante el juez de la extinción de dominio, o sea, paralela, la penal y la extinción de dominio, ir ante el juez de la extinción de dominio, decirle, mira, como medida cautelar, congélamele los bienes, el juez lo puede conceder, hasta ahí, pero ¿qué pasa? En esas condiciones, si tú tienes capacidad efectiva de defensa en materia de extinción de dominio, probablemente sin poder costearte un abogado, porque tú tienes todos los bienes, te pueden quitar los bienes y después te pasan el rolo en el proceso penal. Pero entonces, además,
¿cómo es posible que tú me digas a mí que una sentencia de un juez de extinción de dominio que dice que los bienes que a mí me han quitado son ilícitos no va a afectar el resultado del proceso penal antes de que yo haya podido decir una palabra para defenderlo? Eso es una condena previa. Es una condena previa. Y eso es sumamente preocupante, yo estoy de acuerdo. La corrupción administrativa hay que perseguirla siguiendo el procedimiento de la ley, respetando los derechos, porque si no hay peor corrupción que un Estado que puede aplastar los derechos de la persona. Y eso se ha visto en América Latina, en Europa, en África, en Asia, en todas partes. Cuando el Estado sabe que te puede aplastar, sí, empieza con los criminales, pero nunca se detiene. En Italia hay un caso es de peor, hay referencia escenarios muy importante peores. Hay escenarios peores. Tú puedes, como el proceso es autónomo, te pueden extinguir un bien a través del proceso de extinción de dominio. Y luego, en un juicio penal que siempre va a dilatar mucho más en el tiempo, el tribunal puede considerar que no hubo ilícitos. ¿Qué pasa? ¿A dónde quién tú vas? Claro. A que te restituyan los bienes, los intereses, todo. O sea, ¿quién te va a resarcir? No, imaginen que es una empresa. ¿Quién te va a resarcir el tiempo? ¿Quién te va a resarcir los recursos? ¿Qué pasa con el crédito de una empresa que le abren una investigación de eso y se hace público? Es una locura. Bueno, una situación penosa. ¿Qué pasa en ese caso, Cristóbal? Se dice que va a haber un fondo para la restitución, pero, es decir, cuando tú dices vamos a crear un fondo para cuando nos equivoquemos, es porque ellos saben porque estamos conscientes de que no podemos equivocar. Es porque estamos conscientes de que esos escenarios se van a presentar. Eso es pero además hay una ley de vida, el palo dado ni Dios lo quita. Eso es inadmisible. Es decir, además la ley no tiene que decir eso. Si usted sufre un atropello como ciudadano, como resultado de una acción antijurídica, la Constitución y la Ley 107.13 le dice cómo proceder patrimonialmente en contra de los responsables de eso. Sobre cómo te van a restituir. Después de que ya tú me has enajenado, por ejemplo, tú tomas una persona, la atropella con la ley de extinción de dominio, que ustedes y nosotros sabemos perfectamente todos los casos de corrupción que hay aquí en fiscalías. Aquí hay hasta fiscales famosos porque ellos aplican su propia ley de extinción de dominio para quitarle los bienes a víctimas que ellos mismos las convierten en víctimas. En un caso como ese, ¿cómo te restituyen los bienes que ya te han quitado? Eso no se sabe. Por ejemplo, ¿cómo te pagan la casa tuya donde tú vivías con tu familia que te quitaron, cuando ya tú no la tienes, cuando ya el Estado se ha apropiado de ella? O cuando se trata de bienes perecederos. ¿A qué valor te la van a pagar? No, o cómo se hace con una empresa. O cuando se trata de bienes perecederos. Las ganancias de una empresa, ¿cómo se calculan? Si la empresa hubiese seguido operando. Imaginen que la empresa hubiese seguido operando. ¿Cómo hacen un cálculo a futuro? La ley dice que no, que lo que hay que devolverte lo que te quitaron más el interés legal. El lucro cesante y todo eso se va. Todo eso se va. Nada de eso. Bueno. Cristóbal mencionó un término, la manera atropellante. Pero también se decía que la sociedad ha desarrollado mecanismos y tiene un nivel de desarrollo que esas cosas, por más de manera atropellada que se hagan ahora, va a tener su muro de contención más adelante. Pero es penoso. Es penoso que se esté impulsando en las actuales condiciones y la gente que lo están impulsando. Claro. Y los argumentos, o sea, porque no hay argumentos. Por eso es que uno hace la pregunta, ¿por qué si hay tantas voces llamando la atención, no se han detenido a prestarle atención a una? A la Procuradora General de la República, que es una autoridad. No, pareciera que están viéndolo con risa y cocaleca. Dice un amigo que Thomas, el encargado de negocio, visitó allá y dijo que es interés supremo de los Estados Unidos. Esa es una razón. Y la otra, el discurso con un gran contenido político de que hay que recuperar los robados. Sí, pero es que hay razones sólidas para que haga falta una ley. Hace falta una ley. Es claro, esa la que no puede ser. Gracias. Y lo chistoso de eso es que en el fondo todos estamos de acuerdo en la necesidad de una ley de extinción de dominio, como ustedes han dicho. Pero la correcta para que no puede ser esa. Pero la ley correcta. Yo no puedo pagar con mis derechos la incapacidad del Estado de perseguir el delito. La comunidad económica empresarial está muy preocupada, ella está nerviosa.
Claro. Los nervios económicos de este país. No son buenos. Y la crema innata, escúcheme la comparación que lo incluyo a ustedes, de los juristas, los constitucionalistas, han expuesto y no encuentran argumentos en contra, nada. Como aquel famoso carro sin freno ni reversa. Loca caravana. Los han descrito como un cartel. Ustedes son el cártel. El cártel anticonstitucionalista. No. Ojo, el senador dijo que nosotros somos del cártel constitucionalista. Exacto. Como el derecho es dialéctico, eso quiere decir que hay un cártel de anticonstitucionalista. Yo a ese no quiero pertenecer. Gracias, José, gracias, Cristóbal. Creo que ha sido muy edificante esto. Y yo sé que nos quedamos más preocupados de lo que estábamos. Sí, va a encontrar oído en la parte sensata y sana, vamos a decirlo así, de esta sociedad. Vamos a ver qué pasa en la Cámara de Diputados. No, espérenlo en el Constitucional. Vamos a ver cuánto No, en la Cámara de Diputados viene la discusión fuerte porque como ahí hay más diversidad de representación, ellos se va a armar la discusión seria sobre pueblo dijo que no la por lo menos llegó como ordinaria, por lo menos, para que pase. Pero en el Senado. Muy buenos días, muchísimas gracias. En este momento me encuentro precisamente a las orillas del río Osama en el sector La Ciénaga. A propósito del anuncio que hiciera el día de ayer, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Seara Hatton, sobre el importante anuncio de la limpieza, rescate de los ríos Osama e Isabela. Todo esto debido a los altos niveles de contaminación en que se encuentran estas afluentes. Yo voy a conversar con una persona que conoce bien aquí de esta situación de los ríos y toda esta zona, ya que lleva décadas aquí en este lugar. Mi amigo, buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Mire, ¿qué le parece a usted la posibilidad de que se produzca una limpieza, un rescate de este río Osama, acá donde usted lleva tantos años y que ha visto ya, me imagino, ha visto todo el proceso que ha llevado este río a contaminarse tanto, ¿verdad? Fíjate muy bien, yo considero que el río Osama tendrá una limpieza de la siguiente manera, y es que yo estoy cansado de decir lo mismo, pero aquí hay un proyecto de limpieza hace unos cuantos años que le llaman, me parece que es Puerto Vidraga, que se encarga de eso, y le dan unos chelitos ahí, no sé cuánto, para unos 3 o 4 millones de pesos todos los meses para eso. Pero esa no es la forma, como tú ves a orilla de ese río, no es la forma de que ellos lo van a limpiar como lo están haciendo, como lo han hecho todo el tiempo. Yo digo, si en verdad quisieran limpiar el río Osama, si en verdad, repito, lo quisieran limpiar, ¿tú sabes lo que hicieran? Que compraran toda esa basura que tú ves ahí, por tonelada, puesta aquí a la orilla, se lo compraran a la gente que tiene los botes y las embarcaciones. Y tú puedes estar seguro que al mes el río Osama da otro cambio. Lo que pasa es que los ministros que ponen aquí, nomás es para ellos hacerse millonarios, ellos y los que están grandes ahí en el poder. ¿Usted vive aquí de la pesca y de las redes? Tengo 30 años viviendo esto aquí, y para buena suerte, era otra cosa que tengo. Te dije ahorita que esto estoy haciendo por estar cansado, porque ahora el viejo ministro de Medio Ambiente nos quitó hasta esto, la pesca, donde vivimos hace unos 30 años. 30 años yo creo mis hijos y todo con esto. Bueno, esa tendría que ser otra alternativa que este proyecto debería considerar, y es los cientos de familias que viven y sustentan a sus familias de esta actividad, digamos, de la pesca aquí en estos ríos Osama e Isabela. Son varias las situaciones que deben tomarse en consideración a la hora de ejecutar un proyecto de esta magnitud como el anunciado el día de ayer por el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Seara Hatton. Esperamos que sea una realidad,
porque verdaderamente ya incluso el propio presidente de la República ha expresado su preocupación sobre la contaminación de estos ríos Ozama e Isabela, que afectan tanto al medio ambiente como a miles de familias que estos dos ríos impactan de manera directa en sus vidas. Por el momento es toda la información que tenemos. Retorno con ustedes al estudio. Bueno, el señor lo explica de manera sencilla: pagarle a la gente de los botes para que cojan la basura todos los días, y así sale por peso un proyecto que es millonario. Tiene su lógica el señor, pero no sé si esa será la solución. Él tiene razón. Yo creo que no hay brazo no para mucha. tanta basura, ¿eh? Yo creo que no hay brazo para tanta basura. Él tiene razón, pero no si mucha, pero tiene la idea. De los a la pausa. El equipo de CDN y el Caribe sigue en Boston, camino a Cooperstown, Nueva York. Jansen Pujols, buenos días, señor. Muchísimas gracias, qué bien, temprano, como debe de ser, caramba, en Despierta con CDN, placer inmenso. Déjenme saludar a las damas, a Catherine, Yulisa, y entonces a nuestro director del Caribe, Nelson Rodríguez, que le encanta el béisbol. Es verdad, el director ayer llevó su corbata ahí de Boston. Estaba ligando algo ahí. Tienen razón Catherine y Yulisa en ese sentido. Bueno, continuando con esta cobertura especial en los pasos, el camino a seguir de David Ortiz hacia su exaltación oficial el domingo en Cooperstown, ya la ceremonia a realizarse, pues en nuestra estadía en Cleveland conversamos con alguien que lo conoce tan bien como cualquiera, y fue el dirigente de David en Boston en esa temporada 2004, cuando se terminó la sequía del Bambino, no ganaban desde el 18, lo que había pasado. Una persona muy conocida en República Dominicana, Terry Francona, dirigió las Águilas Cibaeñas, fue campeón con las Águilas Cibaeñas, Terry Francona, cariñosamente Tito Francona. Entonces, caramba, si alguien conoce a David es él. Una relación muy cercana, fueron campeones en el 7, muchos detalles de uno para el otro. Francona, que pues ustedes lo escucharán ahí como recuerda con tanto fervor, con emoción lo que hizo David en la postemporada, la clase de persona que es, como él mismo señala, como lo vimos crecer. Pero bueno, vamos a escuchar a Terry Francona, el actual dirigente de los Guardians de Cleveland, otrora Indios de Cleveland, y quien fue el dirigente de David con Boston en ese épico e inolvidable, imborrable 2004 y también el 2007, cuando entonces barrieron a Colorado en la Serie Mundial y fueron campeones. Adelante. Thanks for your time, and I mean, you have a lot to say about David. Usted tiene mucho que decir sobre David, ya que lo estuvo ayudando en el desarrollo de sus primeros años con los Medias Rojas. Sé que no tengo mucho tiempo para poder describir todas las cosas sobre David. Es un jugador tan especial, y no solo un jugador especial, sino una persona especial. Y puedo decirte que lo estaré observando cuando lo exalten, ya que es uno de mis favoritos de todos los tiempos. Usted recuerda el 2004, todo lo ocurrido en aquel playoff contra los Yankees, cuando todavía no se había convertido en leyenda. Es algo sorprendente la forma en que nos puso sobre sus hombros y siempre aparecía en la 9ª o 10ª entrada, y cuando más lo necesitábamos hacía algo extraordinario. Cuando llegó a Boston había otros jugadores parecidos a él. Venía de Minnesota y en Boston no era un estelar. ¿Qué nos puede decir de David en ese momento? You know, a lot of guys come to a market like Boston and maybe it's too big for them. Sabes que muchos muchachos vienen a un mercado como Boston y tal vez es demasiado grande para ellos, pero fue todo lo contrario en el caso de él. Él marcó la pauta en el equipo con su personalidad. La gente no sabe lo inteligente que es y que ha estudiado el juego, y se tomó su tiempo para llegar a ser quien es. Muchos no conocen esa faceta. ¿Cómo fue la interacción con los jugadores dominicanos como Pedro, Manny y David? Those are really good memories for me. I mean, I learned a lot as a man. Tengo muy buenos recuerdos de cuando fui su manager. Te vuelves cercano a los chicos cuando está en las ligas menores o en la pelota de invierno. Ame la experiencia, y yo también crecí como manager. Un momento de David que recuerde de manera especial. Well, I mean,
Probablemente uno de los jonrones contra los Yankees o ese hit para ganar jugando contra ellos. Hay muchos momentos, pero esos batazos en 2004 nos mantuvieron con vida. ¿Quién más autorizado que Francona para hablar de David Ortiz? Le agradecemos al dirigente Francona el tiempo que nos dio. Ya había conversado con la prensa ese día, ya había hablado para unos shows especiales, nos acercamos y con mucho gusto pues dijo, está bien, vamos a hacerlo. Lo que no quiso fue en español, porque obviamente muy poquito, como él decía. Fue el turno de Terry Francona, yo vuelvo con ustedes y esta cobertura continuará, Dios mediante, hasta la próxima semana. El Big Papi lo merece, David Ortiz, y nosotros en CDN siempre en los momentos importantes. Vuelvo con ustedes. Gracias, Jansen.